los orichas cambian, los gurunsi también, y es los nombres, y todo eso es un reto muy grande. Pero en el marco confesional evolutivo de tres creencias, porque el problema es que en la formación de Brasil como nación entraron tres religiones absolutamente diferentes, ya lo sé. Es una sociedad que además es una sociedad abigarrada de clases antagónicas, de funciones tácticas, es multirracial, es blanca, mulata, parda, esclava, liberta, díscola, practicante o creyente, precisamente en la etapa histórica del primer tercio del siglo XIX en que se desarrolla la novela, para lograr que el lector se percate sin dificultades que más que la historia de su protagonista, la novela describe el proceso de formación de una nación visto por una representante de uno de sus más importantes componentes étnicos, los negros esclavos. El tercer reto fue tratar de resolver la elevadísima recurrencia de referencias culturales de todo tipo, lo cual indujo al equipo de traducción-edición no solo a valorar con gran cuidado qué pautas de edición convenía aplicar conforme al estilo, la editorial, y a tomar determinadas decisiones con arreglo no solo a pautas, sino ya a criterios de edición frente a situaciones muy puntuales, ya que la obra pretende devenir un relato supuestamente narrativo, descriptivo, muy minuciosamente descriptivo en detalles subalternos, concebido a todas luces para lectores de la cultura brasileña, a juzgar por la enorme cantidad de localismos y de marcas culturales sin balizas contextuales de ninguna suerte, que han requerido la confección de un glosario para uso y beneficio del lector hispanohablante, y de una ingente labor de búsqueda por parte de todo el colectivo. Como lo brutalmente real convive sin rupturas con lo mágico o fantástico, y en ocasiones con lo ridículo, hasta el extremo que uno de los hijos de la esclavita aprendió inglés con un papagayo que estaba en la sala de la casa de los ingleses donde ellos trabajaban. Imagínense cómo se puede aprender inglés a partir de un papagayo. Bueno, en fin, esto lo dice, y es así. En fin, lo cuenta la novela, perdón. En perfecta coherencia, todas estas cosas, lo mágico, lo fantástico, lo ridículo, lo absurdo, en perfecta coherencia. No resultó nada fácil adentrarse en la continua multiplicidad de campos semánticos conceptuales relacionados con los cultivos, la vegetación, los procesos manufactureros e industriales, la gastronomía, el vestuario, el transporte y por supuesto las religiones en contacto con sus rituales y ceremonias, que merece un tratamiento muy particular por la importancia que tienen y que nos obligó constantemente a realizar una búsqueda terminológica muy extensa. Insisto en aspectos que me parecieron escollos esenciales. Lo primero que se plantea al traductor y al revisor es la adopción de una postura determinada con relación al buen español de la restitución. Y el desafío sería, más que otro, y casi exclusivamente, buscar y decidir del tratamiento de los localismos y de la política a seguir con relación a la polaridad, neutralización, extrañamiento en el lenguaje de la restitución. Un recurso tan cómodo como peligroso y polémico, resultante de la engañosa selección del traductor a partir de las supuestas ventajas de hacer valer un uso oculto de la lengua de llegada a ultranza, sobre pretexto de una legibilidad mayoritaria presuntamente garantizada. Pero sucede que la elección de equivalencias léxicas, gramaticales, semánticas, estilísticas, sintácticas, situacionales, culturales y funcionales en 1200 páginas llenas de imperfecciones de todo tipo, representa un verdadero de cabeza para todo el equipo, hasta la mecanógrafa. Y en primer momento costó trabajo pensar que era un defecto del original, lo cual nos llevó a preguntarnos,
¿Acaso la autora puede poner esa historia en boca de la niña yoruba primero, adolescente afrolusitana después y finalmente de la criolla adulta en un buen portugués? ¿Pudo realmente expresarse por escrito esta esclava en su lengua de partida, en un registro oculto o tan siquiera correcto para nosotros, traductores hispanohablantes del siglo XXI? Un acercamiento muy profano a la historia de la esclavitud en Brasil me revelaron muchas cosas y me iluminaron balizas. Aunque no abundan documentos cuyos conocimientos sería insoslayable para un acceso correcto al tema, sabemos que el criollo de base portuguesa, de ronco son de tambor, lejano y oscura fonética mulata, era un continuum de características criollas desarrollado a partir de un pidgin comercial de presencia probable entre los dos continentes como lengua puente en el siglo XV. La primera y principal vía de acceso del lusitanismo al nuevo continente es incuestionablemente consecuencia directa de la importación de esclavos negros a América. Hay estudiosos inclinados a postular de manera concluyente que cuando llegaron a América los contingentes humanos de origen africano ya eran capaces de expresarse valiéndose de una suerte de cóctel de hablas intermedias y criollas desgajadas de tantas lenguas fuentes como las que hablaban los negros o los traficantes europeos encargados de su trasiego ultramarino e intercontinental. Si se da por sentado que los esclavos importados de África en barcos negreros, donde convivían yorubas, fon, mandingas, hausa, fulani, bonus, etc., con hablares diferentes, primero durante la travesía, luego en factorías y finalmente en los puntos de destino, no es descabellado que necesitaran un código común y adquirieran en relativamente poco tiempo una más o menos desarrollada modalidad lingüística criolla de base portuguesa que solo se relexifica y se reestructura en dirección a las hablas del medio en que se insertaron al cabo de cierto tiempo y cuando se cumplieron para ella determinados condicionamientos sociológicos. Es lógico decir que durante lapsos temporales variables, la negra esclavita, lo mismo que los demás negros que figuran en esta historia, que corrieron su misma suerte, siguieran expresándose en su propia variante criolla de base portuguesa, aunque con modalidades crecientemente próximas a la evolución del código de adopción en un plano nacional. Y por supuesto, la carta que escriba ese personaje para narrar su vida en el siglo XIX, una niña esclavita llegada a Brasil en un barco negrero, ha de ser y seguramente es un reflejo de ese proceso, de lógicas imperfecciones insoslayables en la traducción. Pero esa solo fue mi hipótesis para el trasvase, uno entre muchos acercamientos válidos que admiten cualquier mediación. El tratamiento del dilema religioso de triple filiación confesional fue para mí el otro gran reto, y para darles una idea de su alcance, reproduzco un pequeño párrafo de la obra donde en pocas líneas se sintetiza el dilema que tanta reflexión me provocó. Y cito: antes de dormir, cuenta la esclavita en una secuencia clave de la novela, recé mucho a los dioses, santos, orillas, jin, vodun y entidades mágicas que conocía. Convertida a la religión de los blancos, viví en una situación que acabó acompañándome el resto de mi vida. Si no hubiera salido de África, mi abuela me habría hecho vodunce, aunque también confiaba en los orillas, herencia de mi madre. Cocinaba en casa de un cura y vivía en una pensión donde casi todos eran musulmanes. Se trataba, pues, del tratamiento de forma y de fondo de tres discursos religiosos mezclados: el de las creencias africanas, el de la religión de los blancos de base católica y el del islamismo de los afromusulmanes.
y los encuentros y los